Este video se orienta a un público católico. Los menores de edad deben consultar a sus padres antes de verlo. Concédenos, Dios Todopoderoso, que el Salvador que apareció como nueva luz en el cielo para redimir el mundo, se manifieste siempre en nuestros corazones para renovarlos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. De la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, no dejen que nadie los engañe. Quien practica la santidad es santo, como Cristo es santo. Quien vive pecando se deja dominar por el diablo, ya que el diablo es pecador desde el principio. Pues bien, para eso se encarnó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Ninguno que sea hijo de Dios sigue cometiendo pecados, porque el germen de vida que Dios le dio permanece en él. No puede pecar, porque ha nacido de Dios. En esto se distinguen los hijos de Dios de los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la santidad no es de Dios. Tampoco es de Dios el que no ama a su hermano. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Toda la tierra ha visto al Salvador. Toda la tierra ha visto al Salvador. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. Toda la tierra ha visto al Salvador. Alégrense el mar y el mundo submarino, el orbe y todos los que en él habitan. Que los ríos estallen en aplausos y las montañas salten de alegría. Toda la tierra ha visto al Salvador. Regocíjese todo ante el Señor, porque ya viene a gobernar el orbe. Justicia y rectitud serán las normas con las que rija a todas las naciones. Toda la tierra ha visto al Salvador. En distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por boca de los profetas. Ahora, en estos tiempos que son los últimos, nos ha hablado por medio de su Hijo. Y todo se os dará por añadidura. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con 2 de sus discípulos, y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y viendo que los seguían, les preguntó: ¿Qué buscan? Ellos le contestaron: ¿Dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo: Vengan a ver. Fueron pues, y vieron dónde vivía, y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron lo que Juan el Bautista decían y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: Hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús, y éste, fijando la mirada en él, le dijo: Tú eres Simón, hijo de Juan. Tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. Tomen asiento, hermanos. Después del 25 de diciembre, lo he estado repitiendo durante estos días, en la iglesia tenemos un tiempo de la Navidad. Y hoy se nos cuenta la historia de los 2 primeros discípulos que siguieron a Jesús. Fíjense qué coincidencia que aquí nos acompañan Yulisa e Irma, que pues están celebrando sus 15 años, y vienen las 2 juntas, ¿no? Entonces, los 2 discípulos que reconocieron a Jesús antes eran discípulos de Juan el Bautista.
porque Jesús viene a conectar esa historia de Dios, que cómo va Dios encontrando los caminos para llegar a la humanidad, y finalmente con Jesucristo nos vamos a otra dimensión, a otra manera incluso de relacionarnos con Dios. Eso que ya lo habían anunciado los profetas, el reino de Dios entre nosotros es una nueva manera de estar con Él. Y durante el tiempo de la Navidad se nos ofrece una reflexión muy interesante sobre quién es el Hijo de Dios, Jesucristo, hecho humano para salvarnos, y también cómo nosotros podemos ser hijos de Dios. Lo primero que vemos es, de esa manera tan directa, es encontrar a Jesús, conocer a Jesús y seguir a Jesús. Hay muchas maneras en las que podemos encontrarnos con Jesús, y de hecho muchos de nosotros ya nos lo encontramos porque desde pequeños en nuestra casa tenemos una imagen de Jesús, un crucifijo, una estampita. En particular, yo les confieso que de niño me daba mucho miedo la imagen del Sagrado Corazón de Jesús, ¿sí? Porque tenía todo así como de fuera, ¿no? Así como... Entonces yo pensaba que le pasaba algo a ese señor, no sé por qué tenía sangre y todo aquello. Me daba miedo también los crucifijos. Pero entre el miedo y el respeto y la reverencia y todo eso, a nosotros nos resulta muy familiar a Jesús. Pero encontrarnos con Jesús nada más así, estar en cercanía tal vez con Él, no es suficiente, es necesario también conocerlo. Por eso aquellos dos jóvenes, Andrés y Juan, curiosos, le preguntaron: maestro, ¿tú dónde vives? En aquella época no había escuelas. Ser discípulo no significaba haber hecho una inscripción a un curso. Ser discípulo significaba aprender de alguien a vivir. Que al final, ¿de qué nos pueden servir todos los diplomas y todos los grados y todos los títulos si finalmente lo necesario es aprender a vivir? Incluso en muchas universidades, de allá donde ustedes viven, en Estados Unidos, ¿no? Muchas universidades muy prestigiosas hoy están dando seminarios a los alumnos, están dando cursos sobre cómo aprender a ser feliz. Qué curioso, porque uno piensa tal vez que la felicidad le llega de suerte. Mira qué suerte, aquel se ganó la lotería. Mira qué suerte, nació en una buena familia. O qué suerte tiene aquel que se ganó la medalla de oro. No es tanto la suerte. Uno busca, lucha, y además de la lucha, necesitas una actitud para aprender a ser feliz. Y eso es lo que hacía la gente que buscaba a un maestro. Buscaban el sentido de la vida, buscaban el porqué profundo de por qué estoy yo aquí, qué misión tengo, qué voy a hacer de mi vida, qué voy a hacer con los demás, por los demás o para los demás. Hoy ustedes vienen a darle gracias a Dios, ya se encontraron con Jesús, ahora les invito a conocerlo más, conocerlo mejor. Seguramente ya saben quién es Jesús, recibieron la primera comunión, recibieron la enseñanza en sus familias. El conocimiento que Jesús nos propone es un conocimiento no de teorías ni de instrucciones. Cuando le preguntan los dos jóvenes inquietos: maestro, ¿dónde vives? Jesús responde: vengan y lo verán, hagan la prueba, experiméntenlo. Eso incluso nos habla mucho más a nuestra generación, que queremos probar las cosas o tener una evidencia, ver, tocar, sentir dentro de nuestro corazón las cosas. Pero eso, simplemente dejarse sacudir por la impresión o por las emociones, hoy día hay muchas maneras de tener sensaciones, hay muchas formas de sentir algo que te sacude, que te estremece. Hay muchos espectáculos. Hoy día hay incluso espectáculos de mucho riesgo, deportes extremos, diversiones extremas, música extrema. O sea, no nada más es escuchar música con unos audífonos que te pones o música en tu automóvil. Sí, hoy se va la gente a un concierto donde te bombardean con música, donde prácticamente te tiembla todo, ¿no? Cuando escuchas aquello, sientes que se te va a explotar los pulmones, el corazón. Así como al ratito van a andar tocando la tambora ahí en la fiesta de Irma y de Yulisa, ¿sí? Al ratito, pues sí, todo aquello. No nada más es escuchar. Pero la pura experiencia, así, el puro dejarse impactar por las cosas, no es suficiente. Necesitamos también seguir a Jesús. Descubrir a Jesús, o sea, encontrarlo, conocerlo y luego seguirlo. ¿Y seguirlo qué es? Seguir sus pasos.
vivir como Él vivió. Lo que en otras palabras dice el mismo San Juan, no en el Evangelio, sino en sus enseñanzas, ya en sus explicaciones, en su carta que escuchamos en la primera lectura. Vivir la santidad, ser santos. Y de buenas a primeras, ser santo nos suena así como algo imposible, o para gente rara, o para gente extraña. ¿Qué significaría ser santo? Porque tenemos esa idea de los santitos muy legendaria, una idea muy legendaria, muy imaginativa de los santos como personas tan perfectos que ni siquiera parecen humanos, o tan buenos que ni siquiera parece que se mueven, que incluso hasta aburren o parecen aburridos. Les apuesto que ni San Juan ni San Andrés, esos dos discípulos de Jesús, fueron personas aburridas. De hecho eran tremendos. Ya después en el Evangelio viene cada historia sobre ellos que tenían un carácter muy impulsivo, pero eso será para otro momento. Les quiero decir que los santos son personas como tú y como yo, que nos dejamos conectar con Dios y que queremos seguir los pasos de Jesús que es el Cristo, de Jesús que es el primero conectado, 100% ungido, lleno de Dios. Esa vibración, esa fuerza tan grande de la alegría de haberse encontrado con Jesús fue lo que Andrés le transmitió a su hermano Pedro. Encontramos al Mesías, encontramos a esa persona, aquel hombre santo que está tan lleno de Dios que mira, hasta se me puso chinito a la piel. ¿Qué habrá visto a Pedro en su hermano Andrés? Que finalmente también San Pedro se decidió a seguir a Jesús. Sabemos después que Pedro fue el líder de los apóstoles. Dios sin duda puede hacer maravillas en nosotros, puede hacer grandes cosas en nuestra vida. Originalmente Pedro era un hombre frágil, inseguro. Simón significa quebradizo, frágil. Y Jesús le dijo, tú te llamarás Pedro, piedra, vas a ser fuerte. Y eso es lo que sucede en definitiva cuando alguien se anima a descubrir a Jesús, a conocerlo y a seguir sus pasos. Vamos a pedirle al Señor que ustedes pues aprendan de Jesús, aprendan de los discípulos de Jesús todas las actitudes que necesitan para ser felices. Que así sea. Nos ponemos todos de pie. Obviamente nuestra oración por nuestras necesidades y las del mundo entero. Digamos después de cada súplica, Señor, sálvanos. Por todas las personas que descubren en estos días la encarnación de Cristo, para que conociendo el amor de Dios hecho humano, puedan también confiadamente hacer un acto de fe y cambiar sus vidas. Oremos. Por todas las personas que se encargan de construir un mundo más justo, para que el Señor inspire sus obras y sus trabajos, les conceda generosidad en sus esfuerzos. Oremos. Para que todos seamos dóciles a la palabra de Dios y podamos sinceramente buscar una fe mejor y más madura. Oremos. Por todos nuestros familiares y amigos difuntos, para que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo tenga piedad de ellos y los reciba en la gloria que no se acaba. Oremos. Señor, escucha nuestras plegarias, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Gracias por escuchar esta grabación. Comparte con otros la alegría de recibir la buena noticia que salva. Soy el Padre César Montijo. Dios te ama. Homilías hacia una fe madura.